Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar un circuito el cual es llamado oscilador de puente de Wien en honor a su inventor, el físico alemán Max Wien. El circuito es básicamente un puente formado por resistencias y capacitores y un amplificador operacional, el cual nos va a generar una onda senoidal a su salida, tal como se muestra aquí, con una frecuencia que se calcula con la siguiente fórmula. La frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2pi, el valor de la resistencia por el valor del capacitor. Este oscilador funciona perfectamente para frecuencias menores a 1 MHz y siempre y cuando se tomen en cuenta algunas consideraciones. Primero, que del lado izquierdo del puente el valor de ambas resistencias sean iguales y el valor de los capacitores también sean del mismo valor. Y segundo, que la relación de R subíndice A y R subíndice B sean de entre 2.1 a 2.4, es decir, que la resistencia RA sea ligeramente mayor a RB, pero sean valores cercanos entre ellos. Y bueno, ese oscilador nos generará una onda senoidal periódica, pero esta no va a tener una forma de onda perfecta, sino que en los picos de cada semiciclo, tanto el positivo como el negativo, tendremos un achatamiento de la onda antes de llegar al valor máximo, que en este caso el valor máximo va a corresponder con el valor al voltaje con el cual estamos alimentando el amplificador operacional, que en este caso es más menos VCC. Para mejorar la forma de onda de salida y eliminar esta parte plana en los picos de la onda senoidal, se agrega en el paralelo con RA una resistencia RC en serie con dos diodos en antiparalelo, y al añadir estos elementos al puente de Wien, ahora la forma de onda de salida tendrá una apariencia que en este caso es la forma de onda de color azul, una apariencia más cercana a una onda senoidal ideal, pero su amplitud ahora va a disminuir. Para ello variamos lo que es el valor de la resistencia RC. Si nosotros disminuimos ese valor de RC, ahora también la amplitud de la onda senoidal va a disminuir, pero la forma de onda será más suave y más senoidal. El circuito que se muestra aquí en pantalla puede reacomodarse y obtener un equivalente más fácil de entender para cuando lo implementemos de forma práctica, que sería este, donde se reorganizan cada uno de los elementos del circuito de tal manera que es más fácil entender las conexiones. Y ahora, a modo de ejemplo, para la simulación e implementación práctica, vamos a diseñar un oscilador senoidal a 60 Hz. De la fórmula de la frecuencia de oscilación, igualamos que 1 sobre 2pi, el valor de la resistencia y el capacitor, va a ser igual a 60 Hz. Para este caso podemos elegir un valor de R o un valor de C para que sea fijo. En este caso utilizamos el valor del capacitor, proponemos un valor de 100 nanofaradios para C, y a partir de ahí podemos despejar de la fórmula el valor de R, que ya sustituyendo el valor de la frecuencia que nosotros queremos, que es 60 Hz, y el valor del capacitor, nos va a dar un valor de resistencia de 26.52 kilo ohms. También algo importante es no olvidar y tomar en cuenta la relación de RA y RB. En este caso utilicé un valor de RA de 22 kilos y un valor de RB de 10 kilo ohms, obteniendo una relación RA entre RB de 2.1. Aquí la parte que se muestra en azul en el diagrama es los elementos que se añaden para suavizar la onda senoidal y variar su amplitud con el potenciómetro de 500 kilo ohms. Se utiliza un amplificador operacional TL082 y los valores de los elementos calculados aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora, ya teniendo estos valores calculados para
una frecuencia de 60 Hz, ahora el siguiente paso o la siguiente etapa es realizar la simulación. Y bien, ya he realizado el diagrama aquí en Multisim para su simulación. Aquí algunos detalles en cuanto al circuito van a diferir un poco el diagrama de conexiones mostrado anteriormente, como por ejemplo aquí el interruptor S1A. Este interruptor lo utilizo para cargar directamente los capacitores C1 con un voltaje inicial para disminuir el tiempo de simulación. Bueno, eso lo vamos a ver aquí. Le damos simular. Vemos que inicialmente aquí no salen las ondas senoidales del oscilador, y aquí yo lo he hecho anteriormente y me toma alrededor de 1000 milisegundos. Entonces es un poco tardado al inicio, y por ello es que utilizamos una carga inicial del capacitor. Primero cerramos y abrimos nuevamente y vemos cómo ya empieza la simulación de forma normal. Y aquí ya tenemos la onda senoidal a 60 Hz. Vemos que tenemos una escala de 5 milivolts por división, y vemos como también tenemos la deformación en el pico de las ondas senoidales, el achatamiento. Y es por ello que también aquí ya puse el interruptor S1B para conectar en paralelo a la resistencia RA, en este caso R4 de 22 kilos, la configuración de una resistencia en serie con dos diodos en antiparalelo para suavizar la señal. Entonces aquí está abierto, lo vamos a cerrar. Vemos que ligeramente disminuye el achatamiento, y ahora vamos a disminuir el valor de resistencia y vamos a tener una onda más suave, más senoidal, pero también va a disminuir su amplitud. Disminuimos ahí en 60 y vemos que disminuye su valor pico en cada semiciclo. Y si disminuimos suficientemente la resistencia aquí en serie, también va a disminuir su amplitud cada vez más hasta obtener valores muy pequeños. Vamos a dejarlo en 80 y ahí va a aumentar otra vez su amplitud, y vamos a tener una onda cuasi senoidal muy cercana a una onda senoidal ideal. Bueno, y ahora la siguiente etapa es realizar este circuito de forma experimental y ver los resultados en el osciloscopio que coincidan con la simulación y con los cálculos efectuados anteriormente. No olviden que el diagrama de conexiones y el archivo de simulación en Multisim lo dejo en la descripción del video. Bien, ahora pasamos a la parte práctica. Aquí ya tengo montado el circuito en una tablilla de pruebas, una protoboard. El circuito es alimentado desde una fuente simétrica de más o menos 12 volts. También aquí ya tengo lo que es los componentes del circuito, el operacional TL082, los capacitores de 100 nanofaradios, y aquí he puesto dos resistencias en paralelo de 50 kilos para obtener 25 kilo ohms de los que se requieren. Los diodos en antiparalelo, los 1N4007, y una resistencia variable o un potenciómetro para disminuir o aumentar la amplitud de la onda senoidal. Bien, ahora vamos a la pantalla del osciloscopio para observar la señal y analizarla. Bien, y ahora pues aquí en la pantalla del osciloscopio podemos observar la señal senoidal que generamos con el puente de Wien, y vemos la deformación aquí aproximadamente a los 11 volts en ambos semiciclos, en el positivo tanto como en negativo. Ahí tengo la máxima resistencia del potenciómetro,
vamos a disminuir para ver cómo este valor de la amplitud de la onda senoidal también va a disminuir y se va a ver más senoidal cada vez. Ahí estoy disminuyendo la resistencia y vemos como también la amplitud disminuye cada vez que disminuyó el valor de resistencia RC. Llega a un punto donde el valor es muy pequeño. Vamos a poner AutoSet y vemos que sí está la onda senoidal, pero tiene una amplitud demasiado pequeña. Vamos a aumentarla de nuevo. Y vamos a dejarla más o menos a un valor donde se vea senoidal, como por ejemplo ahí en ese valor. Vamos a darle AutoSet y vamos a ver las mediciones. Vemos que tiene un valor promedio principal de 0 volts debido a que es una onda senoidal, lo cual es correcto. Una frecuencia de 16.94 milisegundos, que deberían ser 16.66 milisegundos para una frecuencia de 60 Hz. Sin embargo, aquí vemos que tenemos una frecuencia de 59 Hz, debido a que pues difieren los valores de resistencia y capacitancia en los elementos. Además que los elementos no son ideales. Un ciclo de trabajo del 50%, es decir, 50% para medio ciclo y 50% para el semiciclo negativo. Y tenemos un voltaje máximo de 10 volts, alcanzando los 11 volts, que es aquí, y de 10.6 en el semiciclo negativo. Y ahí vemos que generamos la onda senoidal con el puente de Wayne. Bien, y espero que sea de utilidad este circuito y muchas gracias por su atención.